Y como lo anunciamos al inicio de la programación, ya tenemos vía Zoom al doctor Gadi Torres. El tema a tratar el día de hoy es morir en paz. Eutanasia y cuidados paliativos es el tema a tratar, es un tema de suma importancia para que la ciudadanía pueda conectarse y también opinar al respecto. Tenemos al experto doctor Gadi Torres para que sea quien aclare las dudas, para que sea quien nos diga y nos hable referente a este tema. Le damos la más cordial bienvenida, doctor, a Sobre la Noticia. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Perfecto, doctor. Qué tema tan interesante y sobre todo muy polémico. Personas que están a favor, personas que están en contra cuando hablamos de la eutanasia. Pero a veces creo que estigmatizamos de más ciertas cosas y no vemos los beneficios que pudieran traer para la persona e incluso también para los familiares. Quisiera que nos aclarara un poco de qué se trata de forma específica la eutanasia y cuando hablamos de cuidados paliativos, ¿qué estamos hablando, doctor? Bueno, en realidad sí es un tema muy controversial, es un tema que se ha dramatizado mucho, que se ha satanizado mucho. Yo incluso quisiera aclarar que lo más importante cuando un paciente está en el proceso de final de vida, nuestro objetivo es aliviar su sufrimiento. Entonces, todas las medidas que existen actualmente van dirigidas no a alargar la vida con mala calidad, sino a aliviar el sufrimiento. Ya hablando respecto a la eutanasia, un poco hay que puntualizar ciertas cosas sobre la eutanasia. Uno, que en Ecuador la eutanasia no es legal. Aún no existe una legislación que apruebe la eutanasia. Por lo tanto, no es una actividad cotidiana o rutinaria por parte de los médicos en el país. La eutanasia, el objetivo no es la muerte del paciente. En realidad, el objetivo de la eutanasia es aliviar el sufrimiento. Sin embargo, hay una intencionalidad que está voluntariamente aceptada por el paciente, solicitada por el paciente de finalizar su vida. Pero ojo, finalizar su vida en función de aliviar el sufrimiento. Entonces, muchas veces se malinterpreta el término como la eutanasia como un simple hecho de finalizar la vida intencionalmente del paciente. En este caso, habría que entender que el objetivo principal es el alivio del sufrimiento. Esa es un poco cómo podríamos aterrizar en el concepto de eutanasia. Actualmente ya tenemos legislación en varios países del mundo que aprueban y que permiten este proceso. Lamentablemente Ecuador no es uno de esos países y hay una discusión larga todavía y no creo que se dé en el mediano plazo. Doctor, hay quizás opiniones divididas al respecto de la eutanasia, ¿no? Usted lo ha mencionado, el fin de la eutanasia no es dar muerte al paciente, sino aliviar quizás la agonía de ese paciente cuando se sabe que evidentemente o médicamente hablando ya está todo perdido. El médico, lógicamente, creo que es uno de los requisitos, es que el médico diga que ya no existe otra solución, sino simplemente esperar. Y allí es donde entra lo que son los cuidados paliativos, doctor, para poder, como lo dice la palabra, paliar todos esos síntomas y que la persona, mientras esté allí en ese proceso de esperar, pueda tener por lo menos una vida un poco más digna, una vida un poco más llevadera, doctor. Así es. Los cuidados paliativos es una serie de procedimientos de cuidados del equipo de salud que buscan aliviar los síntomas y aliviar el sufrimiento de un paciente para que pueda morir en paz. Aquí hay dos puntualizaciones. Los cuidados paliativos no se dan únicamente al final de la vida. Los cuidados paliativos se dan desde el diagnóstico de una enfermedad avanzada que potencialmente puede causar la muerte, pero en muchos casos no lo hace. Dentro de los cuidados paliativos hay un manejo especial que se llama el cuidado al final de la vida. Es un proceso en el cual se hacen cuidados paliativos en un paciente en el que ya sabemos que no hay alternativa de curación y en el que los síntomas son irreversibles, ya no hay marcha atrás. Y aquí sí, el objetivo principal es aliviar el sufrimiento.
La eutanasia no es la única forma de liberar el sufrimiento. Es más, la eutanasia es una medida infrecuente, porque contamos con medidas de cuidado paliativo para aliviar el sufrimiento, la mayoría del sufrimiento de los pacientes. Llega un momento en que las medidas terapéuticas que tenemos, analgésicos para controlar el dolor, antieméticos para controlar náusea y vómito, etcétera, no son suficientes y los síntomas rebasan la tecnología con la que contamos actualmente. Aún en ese caso, con un paciente que sufre mucho, tenemos una alternativa que se llama sedación paliativa. La sedación paliativa no es eutanasia, simplemente es sedar al paciente, disminuir su conciencia para que no sufra, sin la intención de acelerar la muerte. Incluso, esta es una medida que sí es legal en el país, está descrita en una guía clínica que es una disposición por parte del Ministerio de Salud Pública y es una alternativa muy válida que no es eutanasia. Por lo tanto, también hay que romper el paradigma de que la eutanasia es la única manera de ver el sufrimiento. Contamos con un montón de estrategias y la eutanasia es una de ellas. Y, recalco, es infrecuente, no es la que automáticamente decidimos utilizar, igual no es legal en el país, y si fuera legal no es la que estuviera en primer lugar para ser utilizada. Tenemos un montón de alternativas para aliviar el sufrimiento, no solo del paciente, sino de la familia y de los seres queridos que están con él. Doctor, ¿y cómo se hace en el caso de que un paciente quizás no tenga la capacidad, puede ser la capacidad mental o en ese momento la capacidad física para decidir si quiere pues unirse a un proceso de eutanasia, porque la decisión lógicamente la toma el paciente? ¿A quién le queda a cargo esa decisión? Y si quedara a cargo de un familiar, ¿cómo saber si ese familiar lo está tomando de la manera adecuada o no está tomándolo por otros beneficios también, doctor? Es una buena pregunta. En realidad, cuando el paciente no lo decidió a tiempo, es porque no hay un manejo adecuado de su final de vida. Nosotros, cuando intervenimos un paciente y buscamos un manejo integral, multidisciplinario y demás, parte del manejo es la voluntad principal del paciente. Cuando el paciente tiene conciencia, tiene capacidad de decisión, mentalmente está lúcido, nosotros tratamos de que él decida lo que va a pasar cuando en un futuro entre un proceso de final de vida. Esto es importantísimo. Nosotros tenemos que hacer un manejo correcto de los pacientes que están con enfermedades avanzadas. ¿Qué pasa si un paciente no se hizo este manejo? Sí, la decisión queda, en el caso de la eutanasia, como no hay legislación acá, no te podría decir, porque la legislación cambia de país a país. Exacto. Pero generalmente la eutanasia tiene que ser decidida única y exclusivamente por el paciente. No existe la posibilidad de que un familiar decida en el caso de la eutanasia. Sin embargo, en otras medidas, por ejemplo, el uso de la sedación paliativa, en el caso de que el paciente tenga mucho sufrimiento, los familiares sí podrían decidir en lugar del paciente. Pero en eutanasia, la mayoría de la legislación mundial asigna la decisión única y exclusivamente al paciente. Pero aquí no sabemos porque no hay legislación, no hay normativa y es un proceso que no está permitido por la ley. Doctor, para que las personas puedan entender también, porque yo creo que muchas cosas o el miedo que tiene la persona es por falta de conocimiento al respecto. De acuerdo a las legislaciones que aprueban y que aceptan la eutanasia y la han hecho legal, ¿cuáles son los requisitos para que se pueda proceder? Ya mencionamos que debe haber una voluntad del paciente, pero en cuanto a su condición de salud, ¿debe haber una condición de salud establecida? Es decir, ¿el paciente debe estar desahuciado para poder proceder a una eutanasia, doctor? Sí, hay una serie de instrumentos que nosotros manejamos con el que podemos demostrar objetivamente que el paciente tiene una enfermedad avanzada y que tiene un nivel de sufrimiento que no es tolerable, que no se puede controlar con otro tipo de alternativas, y lo más importante de que podemos evidenciar de que el paciente está en el final de su vida. Y estas son herramientas objetivas que los médicos utilizamos y que debemos registrar, debemos reportar para poder tener apuntalar que la decisión sea la correcta. Otra cosa importante es que el final de vida de los pacientes varía de caso a caso, es decir,
Puede haber casos en los cuales no hay mucho sufrimiento y otros casos que hay sufrimiento muy intenso. Entonces, por eso es que las herramientas se convierten desde el punto de vista legal en fundamentales, indispensables y obligatorias. Doctor, tenemos a nuestro director de noticias también conectado, el arquitecto Luis Rubio Valareso, quien se va a unir a esta entrevista y quiere hacerle algunas preguntas a usted. Doctor, le damos la más cordial bienvenida, arquitecto, a Sobre la Noticia. Gracias, Reinaldo. Buenas tardes, oyentes, amigos. ¿Cómo están, señoras y señores? Saludándoles hoy, miércoles, mitad de semana, 21 de julio. Muchas gracias, doctor Gadi Torres, primero por aceptar la invitación de la radio y por contribuir a elevar el acervo cultural de nuestra sociedad y de nuestro medio, que es justamente lo que siempre nos preocupa. Y saludarlo porque, siendo usted un hombre que viene de la academia, que se ha preocupado de estudiar y se ha dedicado a este tema que es bastante, todavía un tabú, podríamos decir, en nuestro país, todavía no está debidamente entendido ni se puede aplicar. Usted ya ha mencionado muchos mecanismos para poder lograr que esto comience a ser parte de nuestra cultura. Reinaldo también le ha hecho unas muy buenas preguntas de cómo se maneja este tema, que es sensible y delicadísimo. Pero, doctor, me gustaría, ¿en qué países se lo viene aplicando y dónde mejor ha calado, doctor? Para tener más o menos una idea en nuestra población de esto, que sí se hace en otras sociedades un poco más añejas que la nuestra, y también donde hay un nivel cultural mucho más avanzado y que esto es parte quizás de la cotidianidad. Bueno, hay varios países, aproximadamente son 7 países. Tenemos Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Canadá, Colombia y Nueva Zelanda. Son los países que tienen una legislación aprobada para la eutanasia. Cada uno en realidad comparten similares formas de aplicarla. No varía mucho realmente, y como les dije, al no ser la primera opción, no es que el momento que se legalice la eutanasia va a haber un montón de pacientes que se someten a este proceso. Al contrario, la eutanasia es rara, es un proceso raro, y como amerita un montón de pasos legales y técnicos, no es la primera opción para nada. Entonces, esta cuestión hay que quitarla de la cabeza. No es que cuando se legalice la eutanasia van a tener a la cola pacientes que quieran someterse a este proceso. Hay reglas, hay formas, y en general, en la experiencia ecuatoriana, del manejo que hemos dado nosotros al final de vida, casi que en ningún paciente hubiéramos pensado en este proceso de eutanasia, porque con las medidas con las que contamos se ha resuelto el sufrimiento de los pacientes. Eso es importante, es decir, no se trata de estar ni a favor ni en contra, sino de tener la eutanasia como una herramienta que en este momento no es legal en el país. Correcto. En ese sentido, doctor, podríamos decir que la eutanasia es una alternativa de vida, porque simplemente les da la herramienta a la sociedad para que puedan escoger, porque eso también es calidad de vida, mantener a un ser humano que él propiamente ya no quiere vivir porque está sufriendo, porque su salud se deterioró, porque está en condiciones calamitosas, y que muchas veces, y hemos escuchado a muchos seres humanos que luego fallecen y dicen, oiga, yo ya no quiero vivir, estoy cansado, tengo mucho dolor, tengo mucho malestar, ya es suficiente, quiero descansar, quiero irme. Podríamos decir que esta es una alternativa, y bien que usted lo clarifica. No es que se aprueba una legislación de la eutanasia y mañana a toditos los que estén ya en cierta edad y con cierto tipo de decaimiento de su salud, hay que eliminarlo. No, es una alternativa, y me parece bien dentro de lo que conocemos como las libertades que necesitan los seres humanos y las sociedades para poder escoger. Y aquí quiero hacer un paralelismo. Aquí hablamos de libertad de expresión, que eso es importante y hay que defenderla para que todo el mundo tenga derecho a la libertad de expresión, pero la libertad de expresión no es como algunos la quieren hacer, de que la libertad de expresión es para decir cualquier tontería, ofender o insultar o golpear. Lo mismo es el caso de la eutanasia. Usted me corrige, doctor. No es que se aprueba y mañana dice, no, como está aprobada la eutanasia, hoy sabes que este viejito nomás que está ahí, están en los asilos, démosles el vire para hablar en términos coloquiales. Doctor, me gustaría una aclaración a esto. Bueno, primero hay que entender algo. La muerte es inevitable. La muerte es un proceso natural.
La muerte tiene varias barreras. La gente no piensa en la muerte. La gente piensa en no morir. En la cultura médica, la muerte puede ser vista como un fracaso de la acción médica. Ese paradigma tiene que ser roto. La muerte, sí, claro, obviamente que cuando hay la forma, la estrategia de controlar una enfermedad, lo vamos a hacer. Pero cuando ya sabemos de que es inevitable, de que es inminente, ahí entramos con una lógica de morir en paz. Es decir, un paciente que tiene el derecho a no ser intervenido con actividad médica obstinada que empeore su calidad de vida. 1. 2. Que el hacer toda esta acción médica elimine la posibilidad de que el paciente esté acompañado con sus familiares y tenga un proceso humano de final de vida. Hay una frase muy bonita que dice que cuando no se prepara una persona para morir y a su familia, el paciente muere acompañado, pero solo. Entonces, eso hay que romperlo. No hay que alargar el sufrimiento. Debemos aliviar el sufrimiento. No solo la gente piensa que el sufrimiento solo es dolor. Hay sufrimiento físico, hay sufrimiento emocional, hay sufrimiento psicológico, hay sufrimiento espiritual incluso, y en todo eso debemos actuar. Es decir, no es tan sencillo como que el paciente muera para que no sufra. No, es un proceso complejo, es un proceso de intervenir sobre quién cuida al paciente, sobre su familia, y tratar de que el ambiente del final de vida sea humano. Es más, una de las cosas más importantes que nosotros hacemos en el final de vida, antes de pensar en eutanasia o pensar en cualquier cosa, es hacer un proceso de despedida, el saber decir adiós a un paciente que está en su final de vida. Esto es complejo, esto amerita preparación. La gente no está lista para decir adiós, la gente no está lista para el desapego, la gente no está lista para esto y requiere una ayuda, un soporte de un profesional que esté obviamente capacitado en esto. Como usted decía, la eutanasia no es la primera opción, para nada. En Ecuador no, imposible. Si en Ecuador se convierte en una opción en estos momentos, es ilegal, es penado por la ley incluso. Es penado por el Código Orgánico Integral Penal. Sin embargo, hasta el día de hoy, les voy a ser franco, el 90% de los pacientes que tienen un sufrimiento alto, cuando uno hace la primera intervención, piden eutanasia. O sea, es muy común que el paciente pida eutanasia porque está sufriendo, está con dolor, está con cansancio, está con fatiga, está solo. Sin embargo, cuando se interviene con otras medidas, luego ese porcentaje se invierte. Quizá el 1% siga pensando en esta opción. Y el 90% siente que con un cuidado adecuado tiene calidad de vida y puede morir dignamente y en paz. Por lo tanto, la eutanasia, yo creo que el utilizar en primer lugar la eutanasia es un error, sería un error. La eutanasia es una alternativa y vuelvo y repito, así la tengamos legalizada en el país, sería la última alternativa que nosotros utilizaríamos, porque sí contamos en el Ecuador, y les hablo con experiencia, contamos en Ecuador con los medios para aliviar la mayoría o casi la totalidad del sufrimiento de los pacientes que están con una enfermedad avanzada. Correcto, doctor. Qué importante estos conocimientos suyos expuestos a través de la radio para entender esto que realmente todavía es una novedad en nuestro país y como usted bien lo dice, no tenemos todavía la legislación constitucional y legal para, dentro del marco jurídico, poder hacer uso de ello. A lo mejor vamos a tener todavía que recorrer un buen tiempo para que esto sea parte de la normativa, que como usted bien lo ha dicho, es parte del desarrollo de nuestras sociedades y que de a poco tendrá que irse incorporando. Nos coge de nuevo porque quizás es similar casi al tema de la vacuna y esto pues se seguirá debatiendo porque ha causado obviamente la apertura de mucho debate en la sociedad médica, en la academia y también dentro de lo que es los grupos sociales que están unos a favor y otros en contra, pero cuando las propias familias sufren en cada uno de los hogares, obviamente llegan a la conclusión, quizás tardía, de que eso era necesario. Pero bien lo que usted ha dicho, el tema de la eutanasia, que es obviamente una alternativa y que hay que prepararse, esto me gustó, como usted lo dice, hay que prepararse para la muerte.
Eso hay que trabajar bastante porque los seres humanos sabemos que lo único seguro es la muerte y que nadie nos quedamos aquí, lo decimos en la radio. Y en realidad hay gentes que se aferran a la vida, se aferran a lo material, a los bienes. Oiga, hay personas que realmente están enfermos y con enfermedades terminales y todavía están pensando que el fulano de acá no ha venido a cancelar o que tiene que hacer una inversión cuando realmente ya no tiene ni siquiera sentido. Pero bueno, así es nuestra sociedad. Pero no nos preparamos para la muerte algunos, entonces, porque creen que somos eternos. No es así, hay que prepararnos. La muerte va a llegar cualquier momento y cuando usted, como bien dice, nos preparamos para la muerte, significa que no estamos solos, que podemos estar acompañados, pero no solamente es el acompañamiento físico, sino que es también el acompañamiento espiritual y sobre todo la satisfacción del propio ser humano de que supo, que vivió como debía ser, hizo lo que realmente quería y obviamente muere en paz. Doctor, para terminar y agradecerle por sus valiosos conocimientos, ¿qué le recomendaría usted a nuestra sociedad, además de lo que ya nos ha dicho, para que realmente vayamos en los diferentes foros conversando este tema? Porque, y aquí quiero decir algo, hace unos 2 meses y una semana, un poquito más, justamente falleció mi señor padre a los casi 96 años. No hubo obviamente necesidad de eutanasia, pero su vida se fue apagando. Pero cuando uno, y usted lo decía, escucha que dice, oye, pero ¿por qué no lo llevan a Guayaquil o a Quito o a Cuenca? ¿Y por qué no lo llevan para que allá le hagan transfusión de sangre? ¿Y por qué no lo llevan para que lo operen? Nosotros dijimos, no hay necesidad. Mi padre tiene obviamente que cumplir su ciclo de vida como es, y es suficiente, obviamente lo tuvimos en Piñas, que él vaya terminando su vida como realmente es. Y él obviamente se sintió muy satisfecho de lo que había hecho. Y así fue, y se fue apagando su vida. Pero ¿por qué quererle ponerse contra natura muchas veces en el afán de que no, es que no quiero que mi padre se muera, es que yo no quiero que se vaya, cuando sabemos que todos nos vamos a ir? Simplemente es un adelanto nada más. Pero no, es que en realidad agotemos esta última instancia y usted hace que se muera su paciente en condiciones tan deplorables, muchas veces en el camino, por tratar de llevarlo a otro sitio donde llegan y le dicen, señor, ¿sabe qué? Vaya a comprar la caja porque ya no hubo más. Entonces, como que esto algunas personas todavía no lo entienden, doctor. ¿Qué nos podría ahí dar como receta o como acompañamiento dentro de sus conocimientos? Bueno, yo concluiría primero en varios niveles. Uno, a nivel de un sistema nacional de salud, que yo creo que antes que generar una discusión sobre la eutanasia, un sistema de salud debería generar una discusión de cómo dar acceso a las personas para que tengan atención paliativa y del final de vida de calidad. Yo creo que ese es el problema actualmente. Las personas no tienen acceso. Es muy bajo el acceso a atención paliativa y preparación de las personas para este proceso. Es más, yo creería que sería incluso irresponsable hablar de eutanasia cuando no está resuelto una atención base de cuidados paliativos de calidad. Eso es importantísimo. Otra cosa importante ya a nivel personal y familiar, nosotros cuando preparamos una familia y una persona para su final de vida, cuando ocurre el final de vida, cuando el paciente fallece y nosotros estamos ahí acompañando, es un proceso pacífico, es un proceso de calma, de satisfacción. No es lo mismo ver una familia preparada para esto que ver una familia en la cual fallece una persona y no logró hacer todo el proceso de despedida, todo el proceso humano que se debería hacer. Cambia totalmente, incluso el duelo posterior de estas familias es mucho más saludable. Hay un duelo, obviamente, porque hay una pérdida de un ser querido, pero es un duelo saludable, es un duelo que se vive en paz. Y esto es importantísimo. ¿Por qué? Primero, porque no viste a tu familiar sufrir, se alivió el sufrimiento. Y segundo, porque tuviste la oportunidad de despedirte, de agradecer, de perdonar, de exaltar el legado de esa persona, de cerrar todos los ciclos con esa persona y generar un cierre, digamos. Y esto es lo que logra que haya un desapego. Tú dijiste claramente que es difícil dejar ir al familiar. Cuando se prepara una familia, el punto final, cuando ya sabemos que hay una preparación completa, es cuando ocurre el desapego. Cuando la persona dice a su familiar, anda en paz, estamos bien, estamos listos, y esto genera tranquilidad al paciente que sufre. Incluso en varios estudios se ha demostrado que el paciente puede estar inconsciente y no por esto debemos parar la comunicación y el contacto físico con la persona que está en su fase final. Y por último,
sabemos que no se puede predecir la muerte, sabemos, pero sí contamos con herramientas que nos permiten cuándo intervenir, cuándo hacer una preparación. El problema es que las personas no afrontan la muerte, es decir, siguen pensando en la supervivencia, en hacer más cosas, y tampoco tenemos un equipo médico que esté preparado para valga la redundancia, para preparar a esta familia, y un sistema de salud que no es muy amigable para cuestiones paliativas. El 99% de las cuestiones paliativas se da en casa, en el confort del hogar del paciente, con sus cosas, con su familia, en su contexto. Entonces, yo realmente recomendaría que, primero, no tener miedo, buscar ayuda de atención paliativa en un paciente que está con enfermedad avanzada, no en el momento de la agonía, sino desde el diagnóstico de la enfermedad. Ya hay que buscar atención de cuidados paliativos porque va a ayudar mucho en el proceso de preparación del paciente, ya sea para un desenlace fatal o para un desenlace o sea, que tenga pronóstico, el paciente vaya a sobrevivir y todo esto. Sin embargo, cuidados paliativos está demostrado que alivia el sufrimiento, mejora la calidad de vida, disminuye los costos. ¿Por qué? Porque con cuidados paliativos se disminuye la necesidad de hospitalizaciones innecesarias. Se hace todo en casa, se resuelve todo en casa y el paciente no tiene que enfrentarse a un medio hospitalario que en pandemia es complicado, es riesgoso incluso, y da paz a la familia. Entonces yo creo que por donde se lo mire, los cuidados paliativos y la preparación de un paciente en el final de su vida es un acto más que médico, es un acto humano. Correcto. Doctor Reinaldo, creo que usted no tiene ninguna pregunta pendiente. No, arquitecto. Agradecerle, mi distinguido doctor Gadi Torres, por ese aporte tan importante dentro de lo que significa el conocimiento científico y sobre todo esto que deberíamos ya comenzar a pensar de que es necesario en toda sociedad que exista una alternativa para poder obviamente, como se dice, despedir a todos nuestros seres queridos que en algún momento determinado se nos adelantan y que sea una opción también a lo mejor a futuro para quienes todavía estamos aquí. Lo dejo en las palabras finales y agradecerle, doctor, y pues siempre que requiramos, pues nos comprometemos para que nos ayude, un tema muy importante y sobre todo muy conocedor usted. Muchas gracias por la invitación y estaré dispuesto y a apoyar en lo que se necesite para mejorar el conocimiento sobre esos temas tan importantes. Muchísimas gracias al doctor Gadi Torres, médico familiar, que nos ha hablado sobre este tema de la eutanasia a profundidad. Vamos al corte, Reinaldo, y regresamos con más. Lluvia.